¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy su amigo Edmond Estrella, platicando aquí en este día del bicampeonato de los Diablos Rojos del México. Bienvenidos. Par de temporadas mágicas, hay que decirlo, para la organización, para los propios peloteros, para el manager, para Lorenzo Bandi, que ha hecho un trabajo hasta hoy inigualable, los números así lo dicen. Y bueno, por supuesto, para los aficionados, que después de una sequía importante de 10 años, en 2014, en el que no solo los años pasaron, sino también hubo derrotas muy dolorosas, como aquella de 2015 con Tijuana, en aquel séptimo juego, donde se quedó la carrera del empate en tercera, y luego también, por ejemplo, en 2022, cuando se dio la que, en opinión muy personal, la derrota más dolorosa en la historia de playoff, dentro de playoff de Diablos Rojos del México, y quizá la derrota más dolorosa en general para los Escarlata en su historia, ¿no? Aquella contra Leones de Yucatán, cuando iban ganando con ventaja de 8 carreras en la octava entrada y luego de 5 en la novena, y le sacaron el sexto juego eh, los Leones de Yucatán, y luego los peninsulares ganaron el séptimo. Bueno, pues esas derrotas me parece que fueron lecciones más que aprendidas. En el Inter también hubo aquel tema de la mexicanización, el proyecto de la mexicanización, que bueno, en algún momento dentro de este receso de temporada hablaremos de ello, ¿no? Lo prometemos, no solo de Diablo Rojo, sino en general de lo que ocurre en Liga Mexicana con el tema de extranjeros, con el tema de los rosters como tal y de los connacionales que están. Y bueno, desde 2017, que fue el primer año donde también se abrió ya el tema de la contratación de mexicoamericanos, pues vino un cambio en Liga Mexicana. No fue un experimento que rindiera frutos de inmediato, pero bueno, sí tuvo algunos puntos a favor, como por ejemplo en aquellos años la aparición de Julián Ornelas, hoy ya todo un estelar. En fin, y bueno, pues después de esos procesos tan complicados, difíciles, eh, paralelamente se da la inauguración del Estadio Alfredo Harpelú en 2019, que bueno, hace iniciar una nueva etapa en la ciudad capital y que se ha reflejado en las tribunas. Mucha gente que dice que sí es moda, que sí van por tomar, por lo que sea, el tema es que como todo negocio, hoy está viviendo la mejor época en la historia de esta organización, hablando de números, ¿no? Rompiéndose el récord de aficionados que asistieron a ver a los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harpelú como locales, superando por mucho ya el récord establecido ya por 1967, y el promedio de aficionados por juego, pues también fue realmente importante el incremento que se dio. Prácticamente doblaron la cifra de los 7,000 y fracción que fue en 1967 por prácticamente 14,000 en este 2025, lo cual habla pues de una efervescencia en torno al béisbol, en torno a Diablos Rojos del México. Eh, en nuestra opinión, también ya no se trata solo de gente que ha llegado al juego por primera vez y bueno, pues a ver de qué se trata esto, ¿no? Sino que ya cada vez, como todo proceso, se van adentrando más en el juego. Lo que este año vino ocurriendo, y quizá, no sé si usted que asistió diariamente, el número de juegos con música de karaoke, ¿no? Eh, disminuyó el número de innings, vamos a ponerle, sobre todo en los momentos importantes, por ejemplo en playoff, era mucho más el arengar a la gente que estaba en el estadio que en realidad fomentar el tema de del baile, del canto, que no dejó de existir, sigue habiendo, pero hoy vemos a la gente muy metida y hay algo muy particular que me parece que es importante destacar. Y en el año lo comentamos por ahí en Twitter, @edmonstar16, hoy ex, ¿no? Se llama esa red social. Y decíamos, hay algo que ocurre en el estadio Alfredo Harp que no notábamos que ocurriera anteriormente, y que es que la gente no se va. La gente está ahí, los aficionados, la Nación Escarlata, permanece en su mayoría en la tribuna. Eso
independientemente de la pizarra, eso hay que destacarlo. Claro, cuando un juego está cerrado, por supuesto que la gente se queda. Cuando va en ventaja el México, también, eso no había duda, ¿no? Pero cuando iban perdiendo por un margen de 4 o 5 carreras, la gente se queda. Que alguien me comentaba, no sin un gran dejo de razón, que era esa visión hasta fanática de decir van a empatar, ¿no? Esta situación ya legendaria de los triunfos a la Diabla, ¿no? Que es una marca registrada desde los 40, que eso derivó en el mote de Diablos Rojos, etcétera, pero que hoy la gente espera que así ocurra. Bueno, pues este equipo se ha encargado, este equipo en estos 2 años, se ha encargado de ir fortaleciendo esa percepción y la gente confía en su equipo, confía en que tarde o temprano vendrá la ofensiva a sacar las castañas del fuego. Y esto es importante decirlo, ha sido un equipo que durante 2 temporadas ha jugado pelota arriba de 700 y eso nadie lo había logrado en Liga Mexicana. Nadie, 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 ni el más mítico de los equipos que usted me diga y que pudieran decirme hasta 2023 eran los mejores de la liga. Aquellos azules de Veracruz, ¿no? Del 41, Los Ángeles Negros de Puebla del 86 o inclusive, quienes en mi opinión estuvieron más cerca de lograrlo, Los Ángeles de Puebla del 79-80. Aunque bueno, ya sabemos que en el 80 no se concluyó la temporada, pero quizá esos Ángeles pudieran ser los que pudieron haber competido con esta novena, ya hablando de números reales, de datos reales, duros, no del supuesto, ¿no? Los Ángeles Negros, sabemos que en 87 ya no pudieron repetir ni sede ni números, a pesar de mantener gran parte del roster, ¿no? En el caso contrario, Los Ángeles de Puebla del 79-80 estaban jugando mucho mejor pelota todavía en el año de la huelga que cuando fueron campeones. Entonces, bueno, quizá pudiera ser un equipo que pudo haber estado ahí, pero bueno, la historia marca otra cosa. La realidad hoy es que en 100 años el único equipo que ha jugado pelota de 700 son los Diablos Rojos del México. Aquí en su libro de 75 años, hoy cumplieron 85, su título número 18, lo que da un promedio de cada 4.7 años campeones. Han recuperado eso por este bicampeonato, este promedio de prácticamente cada 5 años coronarse, promedio que se había incrementado dada la sequía ya platicada de hace 10 años. Y bueno, pues es un equipo, una novena que se integró desde 2024, porque hay que decirlo, a diferencia de otras ocasiones en la historia del México, eh, se mantuvo la base, hoy base extranjera, hay que decirlo también, y repitieron prácticamente el 85% o 90% de los estelares, de los titulares del año pasado. ¿Quiénes salieron? Pues Dios Velarias en la tercera base, estuvo fuera, por supuesto, Trevor Bauer en el picheo, lo mismo que Eric Leal, que nos parecían los dos grandes huecos, ¿no? Se fue Jake Sánchez, pero bueno, ya el año pasado daba muestras de que lamentablemente no se había acomodado en la capital y ya Tomohiro Hanraku había cubierto ese rol de cerrador de alguna manera en las playoffs anteriores y este año lo ratifica. Pero sobre todo la salida de Bauer y de Leal, el 1-2 del año anterior, los pitchers, pues uno se fue a Japón, el otro a AAA con los Yankees de Nueva York, pues parecía difícil solventarlo. Y pues por ahí sí hubo momentos en que se extrañaba demasiado, ¿no? Todavía el último día de temporada, eh, seguramente muchos esperaban el anuncio de que regresaba Bauer eh, al último, ¿no? En la noticia final regresa Trevor Bauer y no. Pero bueno, la directiva del México, también lo citábamos en algún momento durante junio, que se hablaba del picheo como el área de oportunidad, tanto en los abridores como en los relevistas, pues que quienes tenían más que claro que estaba faltando era la directiva, ¿no? Una directiva que empezó a trabajar muy fuerte desde 2024, desde 2023, en la contratación de peloteros, después de aquel año donde Pericos de Puebla los eliminó, una de las 2 ocasiones que ha pasado eso con un equipo poblano sobre el capitalino, y pues bueno, sí fue como si no tocar fondo, sí generar un proceso de reflexión bien interesante, porque no solo era perder la serie, eso es parte del juego, perder o ganar es parte del juego y hay semanas donde pues alguien juega mejor que tú y no pasa nada, pero de repente la tendencia de los años previos se refleja mucho en 2023 y de repente aparecían esas jugadas que antes eran del rival,
¿no? En los años dorados del México, de repente el rival, pues también eh, cometía errores o, sí, pifias, un mal momento, su mejor bateador se caía, cosas por el estilo que hacían que, bueno, pues el ADN ganador estuviera muy marcado del lado del México. Y a mí me parece que en 2023 lo que sí ocurre, más allá, insisto, de la derrota ante Puebla, que perfectamente ganaron en una serie muy, muy bien jugada por la novena verde, eh, es el hecho de que los errores estuvieron del lado del México, ¿no? Los errores del momento inoportuno. Y por el contrario, los héroes inesperados, el teamwork, surgió del lado de Pericos con aquel Leo Germán, con sus dos cuadrangulares de irse caminando. Y bueno, pues eso me parece que era la mayor reflexión que podía tenerse sobre esa derrota, sobre ese año en particular, qué es lo que tenía eh, que mejorarse. Y eso fue lo que empezó a atacar, me parece, la directiva. Peloteros más experimentados, que sabían que su momento era, sí en temporada, por supuesto, conseguir el pase a playoff, pero sobre todo en playoff ser contundentes. Y eso ocurrió en estos 2 años, salvo, por supuesto, la serie aquella con Oaxaca, donde por los guerreros sorprendieron y el peor momento de jugar pelota del México vino en aquella semana final de agosto, ¿no? Esos 3 días del fin de semana previo del 24, 25 y 27 de agosto, fueron los juegos donde pues no se encontraron. Falló Bauer, falló Leal, falló Jake Sánchez, eh, Brooks Hall pues no tuvo la gran salida allí en Oaxaca. La ofensiva empezó a despertar en aquel martes, perdón, del tercer juego, y de ahí, bueno, vino lo que decía Lorenzo Bandi, hemos ganado rachas importantes, entonces perder 3 no nos había ocurrido, pero ganar 4 sí lo podemos hacer, y bueno, no ganaron 4, ganaron 8 ese año, y luego otra vez 8 este año, ¿no? Seguidos. Barrera Puebla, Barrera Yucatán, que es cierto, no llegaron, no son las mejores versiones de las dos novenas en su historia, pero finalmente quien se para ahí con una pelota, con un bat, pues lo genera. Yucatán en las 3 eliminaciones de 19, 22, 19, 21 y 22 llegó como, no llegó en primer lugar, no había estado disputando el liderato de la zona sur. Llegó y encontró su mejor pelota durante esos meses de agosto y bueno, pues fue que eliminó a México, ¿no? Y en uno le alcanzó inclusive para ser campeón. En este aspecto, pues sí, el hecho de que ahí hubieran bajado su nivel fue un punto relevante, pero después volvimos a esa máquina de jugar pelota durante los siguientes 4 contra Oaxaca y luego contra Monterrey. Y este año así ocurrió, insisto, contra Puebla y contra Yucatán en esas 2 primeras series. Y luego vino aquel juego contra Campeche, poco extraño en el sentido del armado del line-up, cuando vimos, por ejemplo, a Jafet Amador en lugar de José Marmolejos, por aquello de que el line-up ganador no se cambia, ¿no? Pero bueno, algo ocurrió, aparece una lesión con Marmolejos y aparece Jafet y ese día, pues, Campeche seca la ofensiva del México, ¿no? Todo el picheo de Campeche se encargó de mantener en 2 carreras al México, lo cual prácticamente ha ocurrido 1 o 2 ocasiones en el año. Y eso complicaba la serie, porque históricamente ir al sureste con la serie empatada a 1 no es lo más cómodo para los rojos, ¿no? O sea, ir a sacar por lo menos 1 de visita, hijo, es bien complicado. Y luego llegó el tercer juego allá, con aquella casa llena sin outs, donde pues lamentablemente fallaron tanto Carlos Pérez como José Rondón y no vino la carrera y después, bueno, Campeche aprovechó y parecía que surgía por ahí en Cristian Ibarra un nuevo Leo Germán, un nuevo de estos bateadores por aquel cuadrangular en la 10ª entrada que les dio el triunfo a los filibusteros. Pero, pues para el día siguiente, eh, entiendo porque lo declara Julián Ornelas cuando le preguntan en el día del campeonato cuál es el momento más difícil y dice ese, el tercer juego, ¿no? Pero nos reunimos, platicamos y como familia lo mejoramos. Y así ocurrió. Y desde ahí el México ganó los siguientes 7 juegos bien, jugando buena pelota. No voy a decir que arrasando, porque también Campeche opuso mucha resistencia. Los juegos contra Jalisco, si bien fueron en 4 y se aprovecha para un poco generar este tema de Benjamín Gil, de quien también estaremos hablando, haremos algún videíto en este receso.
Eh, no es que hayan sido tan sencillos, ¿no? El segundo juego, por ejemplo, 2-1 hasta la séptima entrada, es un juego tradicional del México en la ciudad capital, con un rally ya en el último tercio del juego, que es donde la ofensiva del México anotó más carreras durante el año, séptima, octava entrada. La novena también tuvo su importancia, pero bueno, a veces ya bastaba con la fatídica y con la antesala del infierno para poder hacer diferencia, como ocurrió en ese juego. Pero vaya, decíamos eso, no fue juegos fáciles. Campeche durante el juego 4, 5 y 6 tuvo oportunidad de regresar, de alguna manera lo hicieron, pero se quedaron cortos en el ataque, no lograron empatar en la sexta entrada de esos tres juegos. Ahí fueron la clave de la serie, me parece, en esas tres sextas entradas, porque ahí Campeche tuvo la posibilidad de regresar, de poder hacerle daño al hermético bullpen de Diablos Rojos, y logró, sí, dar dos, tres golpes, pero no alcanzó a dar el golpe de knockout en ninguno de los tres juegos. Lograron salir, entre Yacabonis, Gaudí y a veces hasta Mejía, lograron salir adelante de los problemas. Bondi necesitaba sacar un juego y de allá de Campeche primero para quitar la presión, por lo dicho hace rato, lo sabía y así jugó el cuarto juego, metiendo a Mejía rapidito en la sexta a sacar el out y luego tuvo que pedirle más de 2 innings, lo que casi no hizo con Mejía ni con Anraku. A partir de ese momento ya a Anraku le pidieron un poco más de 3 outs y ese juego lo tenía que sacar y lo sacó. Y dijo, mis dos mejores brazos son Mejía y Anraku, pues va, hoy ya no importa, no pienso en mañana, mañana quizá llueva, decía el Cananea, ¿no? Entonces así manejó Bondi, a quien me parece que hay que darle mucho más reconocimiento, y quien dice, este equipo lo maneja cualquiera, yo quisiera verlo. Mucha gente que se atreve desde su sofá a decirlo, sinceramente dan risa. Y no por el tema profesional, sino porque en realidad lo que ha hecho Lorenzo Bandi es manejar a un montón de estrellas. Y eso no en ningún ámbito de la vida, en ninguno. El que usted me diga es fácil. Es tan difícil como cuando tiene un roster modesto y sacarle el mayor de los provechos a las capacidades de cada uno. En ambos casos es igual de meritorio, porque manejar egos y hacer que gente ex grandes ligas con una visión muy particular, triunfadora, y hoy en esta visión del pelotero, también con cierta visión individualista por sus números, por sus contratos, hacer que todos se alineen al mismo proyecto y aguanten en la banca peloteros que serían estelares, titulares, estrellas en otra novena de Liga Mexicana, como Ramón Flores, como Aquino, como el propio Rondón, como el Mollete Gutiérrez, y hacer que sumen, porque usted los veía en las transmisiones y en el estadio, por supuesto, eran de los primeros en festejar, en salir a empujar a sus compañeros. Maceica, que el año anterior hizo un gran trabajo, y que ahora, bueno, pues Carlos Pérez no dio oportunidad de que viniera a tomar turnos al bat, ¿no? Eso no es fácil de lograr. Y eso es lo que no vemos. Mandar jugadas, pues todos los días vemos juegos y criticamos si mandó mal el toque, si debió haber enviado el robo o no lo debió haber enviado. Eso lo hace relativamente, sí, todo mundo. Todos lo podemos hacer. Hasta en el Xbox lo hace usted. Pero manejar las personalidades de los peloteros, hacer que saquen lo mejor de sí, eso no cualquier manager lo hace. Eso no es sencillo. Bueno, Bondi lo logró, eh, trabajó así para ese cuarto juego que hoy parece lejano y sencillo, pero fue quemar naves, ¿no? Obviamente para el quinto, afortunadamente, como él mismo declaró, sus pitchers no estaban haciendo tanto picheo, le estaban buscando hacer contacto pronto, y eso hacía que al día siguiente estuvieran listos. Y si no, bueno, ahí estaba todavía otro bullpen que no vio acción, como Ken Emanuel, como Diolis Guerra, que fue el que más tuvo actividad, eh, y que podían haber venido en algún momento, José Luis Bravo, que tuvo solo una actuación. En fin, no, había profundidad en los brazos, aunque por supuesto con la inactividad pues era un poco arriesgado ese tema. Pero bueno, se la jugó en el cuarto juego y le salió. En el quinto, pues vino también un poco el cambio de la suerte que había tenido Piratas de Campeche a partir de la lesión de Félix Pérez del Niño en esa revirada primera donde no puede sacar a Córdoba, y sobre todo más allá del out, o bueno, el out no lo puede sacar porque se lastima el tendón de Aquiles. Le mandamos un gran saludo al niño esperando su recuperación y que ojalá pueda regresar pronto y bien de esa lesión, tanto en invierno como al verano de 2026.
pero ahí cambian las cosas, porque luego en la sexta entrada de ese juego, pues Campeche tiene la oportunidad y pues ya no enfrentan a Félix Pérez. Y en en la octava entrada, cuando entra en Raku y golpea a Chris Carter, pues, digamos, se llenan las bases, pero había ese margen de maniobra de que no venía Pérez, de que venía otro bateador con el Panas, que obviamente sí distaba de lo que estaba haciendo el niño en playoffs, ¿no? Como el máximo toletero de los Piratas. Y en esos dos momentos, en esos dos outs, ahí se acabó la, la amenaza de Campeche y con ello el México pudo tomar la serie a favor. Y luego todavía en el juego aquí en la capital pasó algo similar en la sexta entrada. Se volvieron una máquina de hacer doble plays a partir de ese momento también, los Escarlata. Y bueno, pues bien. Y bueno, la serie con Jalisco, que ya decíamos, no fue tan abierta como lo marca un 4-0, ¿no? O sea, creo que hay que darle reconocimiento a Jalisco, que en el segundo juego se mantuvo hasta la séptima, después vino el desfonde. Y aquí lo comentamos también antes de la serie, eh, se repitió esquemas, se repitieron actuaciones de pitchers que estuvieron en la capital y que no pudieron hacer aquí huesos viejos, y que pues lamentablemente para ellos y su equipo, pues no pudieron mejorar esas actuaciones y por ahí estuvo la clave, ¿no? Los cuatro abridores, el relevo de Rafael Córdoba, por Sasaki Sánchez, que a lo mejor no fue tan factor en el tercer juego porque ya entró para abrirlo, pero pues sí significó un aseguramiento de la pizarra en ese momento para el México. Zach Groth, que se defendió medianamente, pero bueno, finalmente sí permitió, sí dejó el juego perdido, ¿no? 2-1 con aquel cuadrangular de Córdoba. Entonces, bueno, pues Luis Iván Rodríguez, que no pudo aguantar la única ocasión que tuvo ventaja Jalisco. Y decíamos, todo esto, pues lo arma la directiva desde 2024. Platicamos en su momento con Jorge del Valle y nos hablaba en aquel 2024, despuesito que se anunció el juego contra los Yankees o los juegos contra los Yankees, y nos decía, la clave va a ser el teamwork y que todos los peloteros se convenzan de jugar hacia el mismo lado. Su capacidad no tenemos duda, pero el teamwork es lo que toca. Y eso pues es responsabilidad de Lorenzo y de nosotros. Y así lo hicieron. Me parece que hay ocasiones donde el teamwork se menciona mucho por lo que pasa en el diamante, pero aquí viene desde ahí, desde la directiva, desde la apertura, sí, de tengamos presupuesto, pero también de saber invertir, de traer peloteros de la talla de Robinson Cano, de Trevor Bauer, de Aristides Aquino, de José Pirela, que ha sido vital en las postemporadas. Y el ejemplo más claro, me parece, o los ejemplos más claros son los refuerzos de último momento de este 2025, ¿no? Llegada de Nick Vespi, de Goudi, que pues parecían pitchers, pues como otros muchos que han pasado, ¿no? Sin embargo, fueron claves al momento. Vespi tuvo muchos relevos importantes, más allá del récord de ganados y perdidos, ¿no? Relevos importantes donde vino a sacar un out como zurdo situacional y lo logró. O dos o tres outs, incluso dominando a Chris Carter en momentos clave, ¿no? En esas sextas entradas en Campeche, por ejemplo. Goudi pues tuvo una muy buena actuación durante los playoffs, parecía que no iba a estar dentro de esa rotación, sin embargo la sexta entrada fue suya y adelante. Repitieron a Yacabonis, que bueno, volvió a demostrar esto que mostró en los playoffs del año anterior, y luego ya hablábamos de Mejía y Anraku, Mejía en su año de debut, y Anraku pues ratificando y superando lo hecho anterior. Pasaron momentos difíciles, claro que hubo momentos difíciles, y Anraku tuvo esos momentos difíciles cuando perdió hasta tres salvados en una semana contra Tijuana, contra Monterrey y contra Monclova. Y ahí parecía que las cosas pues podían complicarse de más. Bondi en algunos juegos de esos que se abrieron, pues ya metió a los novatos, administró brazos. Me criticaban porque decían, es que administra, pero le pelearon a los estelares. Pues sí, pero lo que hacía era ya no meter a los relevistas estelares para meter a los novatos y dejarlos. Y sabía que le iban a ampliar el marcador, pero eran juegos perdidos. Y perdón, pero a veces así se maneja. Y esa ha sido una historia de todo, de todo en todo momento en el béisbol aquí en Estados Unidos meten a pitchers de posición, a pitchers, a peloteros de posición, vaya, ¿no? Bondi metió a sus novatos, en algún momento hay que foguearlos y pues bueno, ni hablar, en juegos poco abiertos a favor o en contra, tocó que entraran Saúl Arias, Jorge Monroy,
que sobre todo Monroy que me parece que lo hizo muy bien y que promete. Saúl como que todavía le va a faltar madurar, pero bueno, ahí están, ya estuvieron, ya son parte de un equipo histórico y pues lo que corresponde es lo que decía Robinson Cano al final de la temporada, ¿no? Háblense más, busquen quién pueda ser su mentor y les enseñe nuevas cosas, nuevos trucos y les transmita cierta experiencia. Pero bueno, ahí en junio parecía que las cosas no eran sencillas, obviamente hubo hasta burlas por el tema de las zonas, ¿no? Fue cuando surgió aquel comentario muy desafortunado, en mi opinión, de que la zona sur era la segunda división, cuando, pues en realidad, eh, no, ese será otro tema que hablemos, cuando en realidad la zona sur sí tiene un nivel en general en la suma de equipos, pues pareciera que no son tan competitivos. Yo hablaría de tres o cuatro, mientras que en la zona norte hablaría de cinco, quizás seis, ¿no? Pero también hay equipos de todo nivel en ambas zonas. Y en playoff las cosas son muy distintas. Jugar en el sureste o jugar en la capital en agosto, septiembre, hoy ya en septiembre, antes era solo agosto, no cualquiera, no es tan sencillo, ¿no? Es difícil, la pasión que hay es importante, aunque en el norte muchas veces digan que no es así. Ah, sin embargo, bueno, junio fue eso, fue, esperen, vamos a ir. Y yo veía ese equipo pues con este relax natural después de año y medio prácticamente de mantenerse jugando a tope, con aquel bache ya hablado de Oaxaca, pero llegando a junio con este gran margen de llevar prácticamente 15 juegos de ventaja al segundo lugar, virtualmente calificados, ¿no? Entonces, pues de repente es eh, hasta un rendimiento, yo diría, hasta natural, ¿no? Una bajada de rendimiento, quitar el pie del acelerador para entonces prepararse ya rumbo a playoff. Trabajar mucho en el scouting o en el contra-scouting. El hecho de que México tuviera un line-up de zurdos, pues indudablemente eh, podía ser hasta predecible el tema para muchos managers que empezaron a poner picheo zurdo y el lanzamiento, ya sabe usted, cruzando el home, y eso estaba haciendo daño, pero también es cierto que los swings eran muy rápidos, es decir, no había un trabajo de turnos, mi opinión y de lo que yo veía por televisión, ¿no? Porque ya saben que hubo momentos que no pude ir al estadio, quienes me conocen, pero en lo que veía por televisión, que eso me permitía además ver repeticiones, pues sí eran como turnos, vámonos, ¿no? Salgamos rápido de esto. No es minimizar a los otros, no, simplemente un poco explicar que por un lado estaban haciendo muy bien la tarea los equipos contrarios, ya de escautear y saber cómo estaba el line-up del México, y por este lado también había un cierto relax bueno, pues vamos a empezar a trabajar en ese contra scout. Se empezó a ver después, hacia julio, cuando empezaron de nueva cuenta los momentos de regreso, de bateo. Todavía la serie contra Querétaro fue una serie complicada, la segunda eh, difícil, se perdió un juego por paliza, ¿no? Pero bueno, era como ir regresando poco a poquito a ese nivel, ir administrando. No justifico ese punto, es decir, no debe sonar a disculpa. Yo lo veo como parte del proceso, donde te toman en la curva de abajo y tú en la curva superior y por supuesto le ganas, ¿no? Y pudo ganarte, como ocurrió con Sultanes, que la serie anual quedó empatada. Con Tijuana pudieron ganar, pudo ganar la serie en México. Con Monclova es la serie donde sí se ve diferencia, ¿no? Importante. 0-2, no se pudo jugar el tercer desafío. Pero bueno, insisto, es como parte de estos procesos de la temporada donde vas generando tu administración ya de cara a lo que tienes. Yo creo que si hubieran estado eh, peleando por el primer lugar a uno o dos juegos y el tercer lugar a cuatro o cinco, es decir, una batalla más cerrada, eh, no hubieran bajado el nivel. Pero quizá ellos lo hubieran bajado antes, ¿no? Y por eso no hubieran tenido esa gran ventaja. Es como cuando usted estudia y pues en los primeros tres bimestres o cuatrimestres o semestres eh, lleva 10 o 9. En este, por alguna razón, la que sea, no puedo ponerle todo el esfuerzo, bueno, pues puedo sacar 7, ¿no? Y voy en promedio, pero sé que los últimos tengo que aplicarme, y sobre todo en el examen final, ¿no? Nada me va a contar los 10 y los 6 y los 8 de todo el año si en el examen final no me aplico.
¿no? O si no logro tener lo suficiente para exentar, en ese caso que es factible, aquí no se puede exentar, pero hay que ratificarlo en el examen final, que son los playoffs. Y eso me parece que hizo en México. Entonces, y cuando vemos también, hablábamos del teamwork ya de la directiva, de Lorenzo Bondi, por supuesto de su cuerpo técnico que ha estado muy metido hasta, hablemos de Alfredo Amézaga en este rol de coach de bases, pues es importante, se robaron bases importantes en playoff. No fue un equipo que robara tanto como Charlos de Jalisco, quedó muy lejos de eso, pero en los momentos clave el equipo corrió. Y ahí, pues la labor de Alfredo Amézaga fue también muy importante. Ni hablar de Roberto Espinosa y por supuesto todos los que están alrededor de Bondi, allí en la banca, en el bullpen, ¿no? Y que hacen su trabajo y que mantenían afinadita la máquina. Y bueno, hablar de los peloteros, ya comentamos un poco del bullpen, ni hablar del pichó abridor en playoff, ¿no? Cumplieron a carta cabal. De repente se ve elevado el porcentaje de carreras limpias de Ricardo Pinto, pero tuvo de las mejores salidas. Brooks Hall, repitiendo en playoff, sigue sin perder en postemporada aquí en México. De hecho, aquí en México no ha perdido Hall. El año pasado era el pitcher 3, este año pues llegó a ser el 1, el 2. Póngame a Pinto y a Hall como usted quiera, pero bueno, ambos estuvieron ahí. Eh, Luego Justin Corney, que además en el juego de la final, en ese 2-1, me parece el juego más importante, mantuvo el duelo y mantuvo en una carrera los Charros. Además, una carrera que entró con un batazo de fuerza ya por el shortstop. Eh, no necesariamente tan merecida la carrera, aunque sí fue a su récord. Eh, y bueno, pues Corny en los momentos clave emergió y lo hizo. ¿Y qué hablar de Efraín Contreras? Que vino a llegar a llenar el hueco que dejó Wilmer Font con la cirugía que se anunció después de su primera salida y que era además como el brazo de experiencia, ¿no? Era el brazo en gira sobre el que iba a girar el juego 3. Al momento que él se lesiona, pues me parece que sí hubo quien tuvo dudas. Efraín Contreras llegó y tuvo las salidas cumplidoras, maravillosas. Y además, véale usted ese ADN rojo. Ajá. Podemos tener ahí a un pitcher que pueda tener temporadas muy importantes para el México en los futuros años. Esta temporada tuvo grandes momentos como relevista, lo que le valió poder abrir esta parte importante de los juegos en postemporada, y eso pues no, o sea, no cualquiera le da la pelota y dice venga, ¿no? Y Contreras lo hizo. Y bueno, ahí hablamos de ese teamwork, de ese trabajo. ¿Y qué decir de la ofensiva? Donde usted dígame quién es su más valioso de la temporada. ¿No? ¿A quién pondría del más valioso de la temporada? Todos fueron, todos contribuyeron, todos fueron importantes en la ofensiva, en la defensiva, produciendo carrera. Este año no hubo tanto esta brecha de bateo como Robinson Cano el año anterior, pero bueno, ahí está Carlos Sepúlveda como champion bat, posicionándose ya como una realidad dentro del equipo y volviéndose titular, sin ser primer bat, sino más bien jugando con el Happer de octavo, noveno, que eso le daba una dimensión diferente al line-up. Allen Córdoba, Luis Liberato en su momento, Aristides Aquino en la defensiva, eh, por ahí hasta Río Ruiz, hablando de temporada regular, tuvo varios juegos donde se consideró el héroe, obviamente el jefe Cano, el Japper Gamboa, Julián Ornelas, y en playoff fue por el estilo. Usted puede encontrar un héroe diario, uno que fue el que más se destacó en el primer juego y en el segundo vino el otro y fue el que dio el batazo y en el tercero vino el otro. La serie final es ese ejemplo. Si bien se llevó el título de más valioso José Marmolejos, también tuvieron méritos para hacerlo José Pirela, Carlos Pérez, el propio Julián Ornelas, ¿no? Con actuaciones que complementaban, que hacían el teamwork. Y me parece que esto es lo más valioso que dejan los Diablos Rojos del México. No es solo tener dinero. No, 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 eso, pues puede haber cartera abierta. El tema es hacer que un equipo, que una organización, que una afición trabajen en el mismo objetivo, concentrados. Eso, eso no se logra tan fácil. Y eso es lo que este equipo tuvo, en mi opinión. El teamwork. Desde 2024, insisto. ¿Qué viene para 2026? La búsqueda del tricampeonato, donde obviamente el que Robinson Cano dijera que regresa, pues se vuelve una primera piedra en esa construcción del récord más importante que existe en el béisbol mexicano, que es el tricampeonato logrado por Monterrey ahí en los 40.
Y bueno, pues indudablemente sí, mantener una base y fortalecerla, tanto para temporada como para playoff, sobre todo pensando que habrá equipos que se refuercen de manera importante. Si eso ocurre, hay que fortalecer, no se puede uno dormir en los laureles. Especular con nombres, pues resulta en este momento muy pronto. Iremos viendo durante el año y ya estaremos platicando durante la etapa de recesos. Pero bueno, por hoy, felicitar a Diablos Rojos del México, a su directiva, insisto, a sus managers, a su manager, a sus coaches, a sus jugadores y a la afición. A todos ellos muchas felicidades, han dado grandes alegrías a la afición de la capital y de todo el país que le van a los Diablos Rojos del México. Y algo muy lindo fue ver que en Guadalajara había muchísima gente de rojo. Eso no ocurría tanto antes. Sí iba la gente, pero no al número que vimos durante estas giras de playoffs, tanto en Puebla como en Jalisco y de alguna manera en Campeche. La fiebre de roja pues se va acumulando y no hay mejor promoción que un equipo ganador. Así que esperemos un 2026 donde por esfuerzo, estoy seguro, no va a quedar. Felicidades, Diablos Rojos del México. Gracias a ustedes. Cuídense.